Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con el siguiente bloque de ponencias, que son ya las últimas. Primero me presento yo, aunque yo solo hago de presentador, digamos, de los demás. Yo soy Jesús Ollero, yo coordino los contenidos del Grupo Yolí, de Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, etcétera, en web. Y bueno, tengo el gusto de presentar en primer lugar a un amigo personal con el que trabajo con mucha frecuencia y que nos va a hablar de un caso práctico de colaboración interna, ¿no? Entonces me gustaría que subiera, en cuanto pudiera, Luis Rull, que estudió Sociología y Ciencias Políticas en Granada, profesor en Essex, en el Reino Unido, y en la Universidad Pablo de Olavide, y ha llevado investigaciones sobre redes sociales, estadística, encuestas, técnicas de negociación, etc. Sí, él dio el salto del mundo académico a la consultoría de comunicación interna. En 2007 funda Mecus, que es la empresa que dirige hasta ahora, ¿no? Certificada como WordPress Official Consultant, que suena fenomenal, Luis. Quiere decir que, bueno, que está acreditado por la matriz de WordPress, en España no va a haber muchas, y realiza todo tipo de servicios de Internet, el estorbo, para otras empresas, entre ellas la mía, y cuya especialidad son los blogs, ¿no? Es coorganizador como muchos de vosotros sabéis, del evento Blog España, que es uno de los eventos de referencia, por no decir el principal del sur y uno de los de referencia a nivel nacional, que está poco a poco expandiéndose, ¿no? Y esperemos que cada día más, ¿verdad? Bueno, pues yo os dejo con Luis, que ya sabes que tienes 15 minutos. ¿De acuerdo? Perfecto. Venga. ¿Este? Sí. ¿Pasa transparencia o me siento, como veáis? Es que no ¿Se la han llevado? Bueno, me siento y ya está, no pasa nada. Te las paso yo si quieres, ¿eh? Te las paso yo. Bueno. Vale. Pues ese soy yo. Yo soy Luis Rull. También me llaman el pesado. Porque... ¿Se me escucha o no? ¿Está aquí? Gracias. Ay, perfecto. Pero no sé, ¿se me oye? ¿Bien? Como tú, yo trabajaba en la universidad, en Essex y aquí en la Pablo de Olavide. Mi investigación y parte de mi docencia era sobre análisis de redes sociales, pero estamos hablando del año 2004-2005. Las redes sociales en aquel momento no tenían nada que ver con Internet. Las redes sociales era un término que se usaba en ciencias sociales para designar tipos de análisis de comunicación y de interacción entre personas. Entonces nosotros lo que hacíamos era ver mi proyecto de tesis, que al final no la terminé, era sobre la interacción entre políticos y periodistas y sociedad civil a nivel local. Usábamos grafos y un montón de matemáticas y un montón de historias. Y empezaba a salir, porque hay muy poca gente que usaba eso en España, me empezó a salir trabajo haciendo pequeños consultorías para empresas que se dedicaban un poco más a eso, pero que no tenían personal para abordarlo. Y esto lo cuento porque empecé a usar poco a poco para este tipo de trabajo, que lo que hacíamos era ir a una empresa, averiguar cuáles eran los flujos de trabajo, cuáles eran los flujos de información, quién pedía ayuda a quién reportaba a quién, lo medíamos y después hacíamos un diagnóstico. Le decíamos normalmente al jefe: esto es como tú piensas que funciona tu empresa, como tú la tienes organizada, y en realidad funciona así. Y si el cliente lo pagaba, hacíamos un diagnóstico y le decíamos qué personas clave eran realmente críticas para el buen funcionamiento de la empresa, qué personas eran muy importantes, porque si faltaban, había grandes grupos de la empresa que no podían ni trabajar ni resolver problemas. Y bueno, poco a poco empezamos a usar una cosa que empezaba a llamarse los blogs y empezó a gustarme ese tipo de cosas. Cuando dejo la universidad empiezo a trabajar, decido, bueno, esto no me gusta, y mientras, como la condición que me ponía mi familia y mi entonces mujer, mi entonces novia y ahora mujer, era que si daba el salto, que no fuera totalmente al vacío, que por lo menos cogiera una escalerita,
Y entonces digo, bueno, pues como estos trabajos van saliendo de vez en cuando decida exactamente qué voy a hacer, mientras voy a poder pagar la hipoteca, ¿no? Y empecé a usar blogs y al final del tiempo, pues, he hecho muchas cosas y entre ellas montar una empresa que hacemos primeros blogs, que fue de los primeros clientes, que fue el Grupo Joly, pero después lo que hemos hecho son muchas herramientas para otras empresas de comunicación, etcétera, etcétera. Pero cuando yo monto la empresa, yo no sabía llevar una empresa. Todavía, de hecho, tampoco tengo muy claro que sea un gran empresario, pero aquí seguimos, no tiene un cash flow malo, no tenemos deuda, en fin, aquí estamos, so far so good. Pero al principio éramos dos, mi socio Rafa, que es el técnico, y yo me encargaba de todo lo que no era producción. Más o menos seguimos haciéndolo, pero lo que pasa es que coordinarse entre los dos era muy sencillo al principio. Después empezó a trabajar con nosotros más gente, sobre todo muchos freelance que apoyan a la empresa para el proyecto. Después ya hemos empezado a tener empleados, algunos a tiempo completo, otros a tiempo parcial. Y como éramos muy atrevidos y lo seguimos siendo, porque somos muy ignorantes, ya os he dicho que yo nunca pensaba que iba a ser un empresario y bueno, tampoco una micropyme. Bueno, esta mañana me han dicho que realmente no es una micropyme, es una nanopyme, porque si hay 3 personas a tiempo completo, no sé. Bueno, me acerco a ti, sí, ¿no? Si me siento, sí. O coge el micro, Luis. El micro. ¿Tienes ahí un micro? Sí. Chúfalo. Ahora ahí. Sí. Ponga ahí, no te preocupes. Sí, ahora. Vale. Entonces, él estaba diciendo que nos coordinábamos y más bien que mal, fuimos cada vez integrando más gente y cada vez los proyectos incluían a muchas personas e incluían también a clientes, proveedores, etcétera. Entonces, lo que hicimos, y es lo que nos guía, y básicamente por la actitud de mi socio, de Rafa, que es técnico y un programador, una persona que cuando quiere algo lo hace, no pide, puede ver qué está haciendo, pero si tiene una idea de cómo hacerlo, directamente lo hace sin pedir ni siquiera permiso, ni ayuda, o algunas veces sí, pero normalmente prefiere hacer las cosas él mismo, ¿no? Apoyándose en lo que hay, pero modificando lo que hay. Entonces, lo que creo que es la razón por la que me han llamado aquí, que no lo tengo muy claro, es porque nosotros hemos hecho nuestras propias herramientas y porque la actitud que tenemos y que yo veo en la multitud de empresas a las que voy y ayudo a trabajar con ellas, o que siempre soy muy curioso y pregunto, a mí me gusta mucho la gente que está haciendo sus propios sistemas y cómo se adaptan. La clave está para mí en cómo estamos yendo a actualizar y a adaptar las herramientas a lo que necesitamos. Entonces, con el tiempo, hemos cambiado de sistema, pues cada 4 o 5 meses teníamos un nuevo sistema de trabajo interno y a su vez, pues clientes que nos copiaban, amigos, etcétera, etcétera. Como liberábamos las herramientas, pues también han ido ahí con nosotros. Algunos han cogido herramientas antiguas y han seguido por su camino, y de vez en cuando pues vemos cómo va la cosa, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que al final lo importante era ayudar y que el trabajo fuera adelante. Que esa podía ser una de las grandes cosas que había que decidir cuando uno decide cómo hacer el interno. Lo obvio es si lo importante es sacar el trabajo adelante, o si lo importante, que también para determinadas industrias es documentar el trabajo para que después se pueda entregar, o para que después funcione y el resto del equipo pueda trabajar, pueda vender o lo que sea. Y después,
mucha gente, muchos de mis clientes, muchos de mis amigos, lo que quieren es controlar a los trabajadores. Lo que quieren es saber si trabajan o no y si son productivos o no, ¿no? El problema es que cuando decidimos o modificamos nuestro sistema de trabajo, una cosa muy importante es controlar los costes. Y ya vamos por 4 cosas distintas. Y bueno, ¿cuál es lo más importante? Y si son compatibles. Mi respuesta, después de 6 años haciendo cosas distintas dentro y fuera, es que depende. Que hay empresas en las que el orden de prioridad para cada una de las cosas es distinto. Porque los sistemas que ya funcionan tienen su forma de trabajar y necesitan modificarlos. El problema es que casi todos los gerentes que yo conozco te dicen que los 4, todo es importante. Y no es así. No es así, no por me haya inspirado la divinidad. Es porque a todo el mundo que he preguntado, y en el 100% de mi experiencia, es que aquel que no tiene claro cuál es el orden de prioridad y qué va a sacrificar cuando haya un conflicto, aquel palma. O toma las decisiones por él. Y normalmente cuando las toman quien no debe, se equivoca. Entonces lo primero que hay que hacer es decidir de estas 4 cosas cuáles son las más importantes y cuál es el orden de importancia. Yo las he puesto aquí sin ningún criterio especial, pero bueno, la verdad es que cada uno elige lo suyo. Después hay que elegir una herramienta o programarla o decidirla, y hay que decidir quién va a tener el mando, quién va a mandar, qué trabajo hace cada uno. Nosotros en el sistema de trabajo, normalmente en función del proyecto, se asigna el trabajo al principio con la parte de toma de requerimientos o el presupuesto. Entonces, en función de cómo va el proyecto, se cambia, aunque admito que no es el mejor sistema. Normalmente tiene que estar muy claro, no tiene que variar la persona que decide quién hace el trabajo cuándo. También sí va a haber personas que pueden entrar con los mismos permisos, con la misma capacidad para resolver un problema a otro, coger tareas de uno o de otro. Y sobre todo, el sistema que vamos a usar es sincrónico o asincrónico. Supongo que todos sabéis la diferencia, pero básicamente es si es en tiempo real, si hay una conversación fluida, o es simplemente que te mandan una tarea o te mandan una notificación y ya cuando puedas la leeremos. El problema, esto era algo que la gente que trabaja en gestión de conocimiento me dijeron hace muchos años que iba a desaparecer. También me dijeron hace muchos años que iba a desaparecer el correo electrónico, y lo sigue diciendo mucha gente, que el correo electrónico está acabado. El problema es que no se acaba. Y como decía el compañero anterior, y Jerome dice que es aún más, el correo electrónico absorbe el 20, 30 o 40%. ¿Cuál es tu estimación? El 40% del tiempo de la gente, ¿no? De los directivos. Y bueno, pues eso también es algo que seguimos arrastrando. También cómo va a enterarse la gente de las cosas. Y bueno, la segunda parte para un buen sistema de organización, para nosotros el caso en el que trabajamos, es un sistema que creamos automáticamente, pero hay un montón. Pero tienes que designar, tienes que tener muy claro quién hace la asignación de trabajo y cuál es el orden de las cosas que se hacen y cuál es la forma en la que se va a entregar. Y por último, también es una cosa muy importante cómo se verifica el trabajo que se entrega. Esas son las
decisiones que hay que tomar cuando uno elige un sistema de trabajo y un sistema de comunicación, que bueno, pues puede ser el correo, y entonces está muy claro quién manda los correos y todo el mundo tiene claro la forma de trabajar, la simetría, pues lo mismo, cómo se puede coger o asignar tareas, etcétera. Pues lo mismo con las notificaciones. Y siguiente. El principal problema, y ya termino, es que los sistemas de trabajo interno se diseñan por quien sea, por alguien de fuera o alguien de dentro, y lo implementa quien sea, alguien de fuera o alguien de dentro, pero después la gente de dentro pueden ser disciplinados o no, pueden hacer lo que tú les dices o simplemente cubrir el expediente, y al final lo que hace es perder el tiempo. Si es posible implantar el sistema de trabajo, entonces hay que hacerlo. Hay que hacer pruebas pilotos o no. Pero la clave está en si vamos a tener capacidad de convencer a la gente de hacerlo. Porque a lo mejor, la mejor solución es posible que sea que los equipos se organicen solos. En muchos casos, en algunos casos de fallos nuestros a la hora de trabajar y hacer consultoría de ese tipo de cosas, la solución ha sido, en último término, reunirse con ellos y ayudarles a que después los que ejecutaban las cosas se lo hicieran solos, y entonces cuando terminábamos nos decían, bueno, pues para que se reunieran ellos, te hubiera contratado solo para 5 o 6 reuniones y no hubiéramos hecho eso. Gracias a Dios tampoco ha pasado muchas veces, pero cuando yo he visto que el proyecto iba mal, pues entonces siempre lo he encauzado, porque al final son la gente la que hace el trabajo. Si el sistema va a ser sencillo de aprender, volvemos al bucle anterior. Si no es sencillo, si no está clara cada una de las cosas, sofisticándolo mucho, no llegamos a ningún sitio. Normalmente hay que empezar por cosas sencillas, incluso puede empezar por organizar el sistema de trabajo. Pues ya también es muy importante, la última, que es lo que más éxito hemos tenido, que es implicar a los clientes. La charla está en mi blog, en /charlas, y espero, bueno, que me han dicho que ya termino. Justo. Te lo agradezco. Lo siento. Agradezco tu brevedad y lamento el escaso tiempo. Bueno, pues damos un breve turno de preguntas si queréis comentar algo con Luis. A mí me ha llamado la atención y, hombre, no es que me conste de mi casa, pero sé que es posible hasta dónde se puede llegar con el control del trabajo de los empleados. Para una charla... ¿Te refieres a que es la motivación de mucha gente? No, que hay muchos directivos que dedican mucho tiempo a controlar lo que hacen los empleados, y que hay muchas formas de controlar el trabajo de los empleados. Parece Sí, lo complicado es que lo confiesen. Tema delicado. Pero bueno, muchas veces quien paga es lo que quiere. Que paga, ¿Alguno tenéis experiencia en eso o no? ¿Alguno lo ha hecho? Controlar con datos el trabajo de... Sí, ¿tú crees que sirve para...? ¿Y crees que servía para algo? Para nada. Bueno, pero claro, yo era un directivo rebelde en aquella... ¿Te puedo hablar yo mal de eso? ¿Alguien más tiene esa experiencia? Y el síndrome, de lo que tú has hablado, el síndrome del correo electrónico, no es más que eso, lo que acaba de decir Jesús. O sea, tengo que controlar a la gente, y además hago que la gente, cada vez que dispara un correo, tiene que... El síndrome de concopia, eso es tremendo. Están en guardia, ¿no? El síndrome del concopia, que a ti no te importa el correo nada y tienes 500 correos todos los días que leer como directivo, eso es una barbaridad. Lo es. Jerón puede hablar mucho de eso. Además, a mí personalmente me ha ayudado mucho para no quebrar mi empresa con mi pérdida de tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Cuestión más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Agradecemos a Luis Rull su intervención
Y vamos a dar paso rápidamente al siguiente, que vamos como seis apretaditos. El siguiente de nuestros ponentes